El martes 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York amaneció con un cielo totalmente despejado y un sol radiante. Pero nadie jamás pensó que en cuestión de horas, este sería el día más oscuro para la capital del mundo. A las 8 de la mañana, el ingeniero egipcio Mohamed Atta y 4 secuestradores más despegaron del Aeropuerto Internacional de Logan en Boston en el vuelo 11 de American Airlines con 87 personas a bordo. A las 8:24 a.m., Atta se comunicó con la torre de control para anunciar que habían secuestrado varios aviones y que volverían al aeropuerto. Pero el vuelo 11, cuya ruta era a Los Ángeles, tomó un giro directo hacia Nueva York. A las 8:46 a.m., el Boeing 757 impactó la torre norte del World Trade Center. El caos invadió la ciudad. Nadie sabía lo que realmente pasaba. A las 8:50 a.m., el presidente George W. Bush, quien se encontraba visitando una escuela en Sarasota, Florida, fue notificado de un accidente aéreo en una de las torres gemelas de Manhattan. Minutos más tarde, a las 9:05, le confirmaron que la nación estaba bajo ataque luego de que un segundo vuelo, el 175 de United Airlines, se estrellara contra la torre sur del World Trade Center. Un tercer vuelo, el 77 de American Airlines, también estaba secuestrado e iba en dirección a Washington, D.C. A las 9:37 a.m., esa nave se estrelló contra el Pentágono y el Congreso y la Casa Blanca fueron evacuados. A las 9:59 a.m., el segundo edificio en ser impactado se derrumbó mientras miles de personas, en vano, trataban de salir con vida. 4 minutos después, el vuelo 93 de la aerolínea United se estrelló en un campo de Pensilvania debido a un acto heroico por parte de los pasajeros que enfrentaron a los secuestradores y forzaron a que el avión se precipitara a tierra. A las 10:28 a.m., la torre norte del World Trade Center se desplomó. Mientras tanto, el presidente Bush despegó en el Air Force One, en donde se vivieron momentos de tensión entre él y su equipo de colaboradores buscando controlar la situación. Our military is powerful and it's prepared. Esa misma noche, desde la oficina oval de la Casa Blanca, Bush se dirigió a la nación y prometió venganza en contra de los terroristas, con el objetivo de que lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 no vuelva a suceder jamás. ¿Y si te dijera que el 11 de septiembre de 2001 no fue solo un ataque terrorista, sino una señal? Una advertencia divina que el mundo ignoró. ¿Y si este evento fuera parte de una historia que comenzó hace más de 1400 años en el desierto de Arabia? Esta serie no es solo de historia. Vamos a explorar revelación. Vamos a explorar los orígenes del Islam, su fractura interna, el surgimiento del islamismo radical y cómo este mundo invisible de ideologías y profecías nos ha traído al borde del abismo hoy en día. Esta es la historia detrás de las torres y lo que viene después frente a nuestros ojos. Bienvenido frente a nuestros ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas y nos preparamos para la segunda venida de Jesucristo, viendo cómo se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Les saluda el hermano Héctor Eduardo Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí, su señal Sud, y también por YouTube a través de su canal Evidencia Sud Sin Fronteras. Conocemos la historia de Abraham, quien Dios hizo un pacto en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Lo que pasamos por alto es que Abraham tenía una esposa estéril. ¿Por qué parece que los judíos y árabes están destinados a estar en conflicto constante? ¿Y por qué tantas tensiones también se repiten dentro del mundo musulmán? Para muchos, estas guerras tienen razones políticas o territoriales, pero sorprendentemente, sus raíces más profundas podrían encontrarse en dos figuras antiguas, Isaac
e Ismael. Ambos fueron hijos del mismo padre, Abraham, pero sus destinos tomaron rumbos distintos. Isaac es considerado el padre del pueblo judío. Ismael, en cambio, es reconocido en el Islam como el ancestro de las naciones árabes, y lo que ocurrió entre ellos hace miles de años se parece asombrosamente a lo que sigue ocurriendo hoy en Medio Oriente. Existe una enseñanza antigua dentro del judaísmo, conocida como Maaseh Avot Siman Labanim, que significa los actos de los padres son señales para los hijos. Es decir, las historias de los patriarcas no son solo hechos del pasado, sino patrones que se repiten en sus descendientes. El cristianismo tiene un concepto similar llamado tipología, que el apóstol Pablo usó para interpretar el Antiguo Testamento como una sombra del futuro. En esta visión simbólica, Sara e Isaac representan al pueblo judío, mientras que Agar e Ismael representan a los pueblos árabes y musulmanes. Ismael creció en el desierto, fuerte y libre, y Dios le prometió también bendición. Haré de él una gran nación. Y así fue. De Ismael descendieron los pueblos árabes, herederos del desierto, de las caravanas, de la lengua y la cultura que más tarde daría lugar al Islam. El segundo fue Isaac, hijo de la promesa, nacido milagrosamente de Sara cuando ya era anciana. De Isaac vendría Jacob, y de Jacob los 12 hijos que formarían las tribus de Israel. Los hebreos, luego llamados judíos, fueron forjados en la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés y llevados a la tierra prometida por mandato divino. Su historia estaría marcada por la ley, los profetas y la fidelidad a un Dios único. Y aunque los dos pueblos nacieron de la misma bendición, el tiempo y las heridas separaron sus caminos. Dios le aclara a Abraham luego que no era a través de Ismael que vendría la plenitud de las promesas que él le había dado, sino a través de un hijo suyo con Sara, su mujer estéril. Aún así promete hacer de Ismael una nación grande, la cual estuvo en toda la historia esperando su gran momento. Fueron un pueblo grande que se mezcló con otras tribus del Oriente Antiguo hasta llegar al año 610 después de Cristo, donde nace un ideal unificado llamado el Islam. El Islam nace en el año 610 después de Cristo cuando Mahoma, un comerciante de la Meca, afirma recibir revelaciones del ángel Gabriel. Estas revelaciones darán origen al Corán, un texto sagrado para ellos, los musulmanes. Pero a diferencia de otras religiones, el Islam no solo propone una doctrina espiritual, sino un sistema político, militar y judicial completo, la Sharia, la ley islámica. Como dato, el Islam significa sumisión y un musulmán es el que se somete a la voluntad de Alá. En solo 100 años el Islam conquistó gran parte del Medio Oriente, el norte de África y parte de Europa. Su crecimiento fue feroz, pero nunca pacífico. Desde sus orígenes, el Islam se expandió su mensaje con la espada. No es una opinión, es historia. A la muerte de Mahoma estalla el primer gran conflicto. ¿Quién debe liderar el Islam? ¿Un familiar de Mahoma o un compañero de confianza? Este desacuerdo marca el nacimiento de las dos principales ramas del Islam. Los suníes, casi el 85% del mundo islámico. Ellos creen que el sucesor debía ser elegido por consenso. Y los chiíes, alrededor de un 15% del Islam, creen que solo un descendiente de Mahoma podía liderar. Hay que entender que estamos resumiendo algo bastante complejo, ¿no? Así como existen estas dos ramas fuertes, de eso se subdivide en diferentes sectas y denominaciones. De la misma manera que el cristianismo, podríamos hablar que el cristianismo está dividido en tres grandes ramas, que son la rama conservacionista, o sea, los que consideran que el sacerdocio ha sido mantenido en el tiempo desde Pedro en sucesión perpetua hasta el día de hoy, que esa rama sería la Iglesia Católica. La otra rama serían los protestantes, aquellos que son reformadores y que en su sentido filosófico creen que los errores que han caído la iglesia principal se resuelven por medio de debates doctrinales o conclusiones espirituales con respecto a ciertos puntos de división. Y la tercera rama sería los restauradores, aquellos que creemos que
No solamente con estudiar las escrituras o debatir sobre ellas podemos hallar la verdad, sino recibiendo revelación directa de Dios y por medio de Dios establecer eh, la corriente real. Entonces, a pesar de que estoy dividiéndolo en tres, el cristianismo tiene sus subdivisiones. Los católicos están divididos entre ellos, los protestantes están divididos en diferentes sectas y denominaciones también, y los restauradores, entre ellos está la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también están divididos. Hay algunas sectas o grupos que han salido de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero si resumimos el cristianismo, podríamos dar esas tres vertientes. De la misma manera, así como el Islam, ¿no? Para resumirlo, están los suníes, como ya hablé, y los chiíes, ¿no? Esta división no solamente es doctrinal, ha sido sangrienta, es política. Fue el inicio de un conflicto interno que sigue encendiendo hoy día a países como Irán, que es chiita en su mayoría, y Arabia Saudita, que es sunita en su mayoría. Durante el siglo XX nació una tercera corriente dentro del Islam, el islamismo radical, que no busca solamente practicar el Islam, sino imponerlo como sistema de gobierno mundial. La meta del islamismo radical no es coexistencia, es dominio global bajo la ley Sharia. Grupos como los Hermanos Musulmanes en Egipto, Al-Qaeda en Afganistán y después ISIS son frutos de esta visión totalitaria. Todos tienen un mismo sueño: restaurar el califato islámico mundial aplicando la ley Sharia. Bueno, y a todas estas, ¿qué es la ley Sharia? ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? Principios clave: está basada en el Corán, el Hadís, que son dichos de Mahoma, y la jurisprudencia islámica. Regula todos los aspectos: familia, finanzas, castigos, relaciones sociales. Ejemplos extremos: amputación por robo, lapidación por adulterio, mujeres sin derecho a estudiar, votar o salir sin permiso del marido. Para algunos países la Sharia es ley, para otros es parte del sistema, pero en manos de grupos radicales como los talibanes o el ISIS, la Sharia se convierte en un arma de control absoluto. En el nombre de Alá se castiga, se subyuga y se asesina. ¿Cómo se crea un terrorista islámico? En el libro de Mormón tenemos un patrón con principios que se aplican para crear un odio capaz de todo. Y lo vemos en la forma en que se creó el grupo de los lamanitas. El primer punto sería hablar de ambientes pobres y sin esperanza. Los lamanitas en el libro de Mormón se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y cazaban animales salvajes en el desierto. La desigualdad que ofrece la imposición de la ley Sharia, los constantes conflictos entre ellos mismos y factores externos hacen que la mayoría viva pobre, y la educación victimista crea condiciones de extremismos ideológicos. Una imposición ideológica desde la infancia. En el libro de Mormón nos muestran que eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar, y por tanto han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan, y que los asesinen, y que les roben, y los despojen, y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. La enseñanza de ser mártires de la causa y de odiar a los infieles es algo que enseñan desde que son muy pequeños. وكلنا بنتمنى الشهادة وكلنا إن شاء الله في سبيل الله. أنا في طريق الجهاد زي بابا. La corrupción del texto religioso con propaganda política. En el libro de Mormón nos dice: y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas, hasta que se extienden sobre la nación, he aquí será destruida. En el pueblo de los jareditas y nefitas hubo pactos entre combinaciones secretas para lograr el poder político, para que el pueblo se corrompiera torciendo la palabra de Dios. Actualmente el Islam radical tuerce sus propias escrituras para hacer una propaganda de guerra y odio y victimismo. Escuelas financiadas por regímenes extremistas. Por medio de la enseñanza temprana, a través de la tradición impuesta de padre a hijo, los lamanitas impusieron su propia versión
de lo que ocurrió al llegar al Nuevo Mundo, haciendo que el odio a los nefitas y su deseo de imponerse hasta la muerte, si era necesario, era importante y se ve presente hoy en las escuelas coránicas financiadas por regímenes extremistas que siembran odio perpetuo para todo lo que represente Occidente. Un joven sin futuro, sin opciones, se convierte en una bomba con patas. Le dicen que el martirio lo llevará al paraíso, que Alá lo recibirá con gloria. El resultado, personas como los que manejaron el avión o los aviones que estrellaron en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Jóvenes como Mohamed Atta, quien pilotó el avión que se estrelló primero en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Llevaremos esto a un punto interesante. Estados Unidos fue vital en la radicalización de estos grupos. Como dato, los Estados Unidos apoyaron al grupo de los mujahidines en los años 80 contra la Unión Soviética. Lo profundizaremos en el siguiente capítulo. Financiaron el armamento que luego sería usado por grupos terroristas como Al-Qaeda. Ellos ignoraron o se desinteresaron en la expansión ideológica del Islam radical. Irónicamente, Estados Unidos ayudó a formar a sus futuros enemigos al dar armas a los mujahidines para combatir el comunismo. Al hacerlo, alimentó un monstruo que después lo golpearía en Nueva York. En Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Decapitaciones por no someterse a otra fe. ¿Te suena familiar? El mismo Juan profetiza lo que hoy vemos en el extremismo islámico del Medio Oriente. La otra bestia que persigue a los santos en presencia de la primera bestia, en parte podría estarse manifestando a través de las combinaciones secretas actuales, entre ellas el terrorismo. Nos enfrentamos a un mal global que busca destruir la fe, la libertad y la familia. Estamos espiritualmente preparados. En la conferencia general de abril de 2004, el elder Darin H. Oaks nos habló de esto. Y ese discurso de la segunda venida es interesantísimo para repasar, porque justamente estábamos a pocos años de haber visto cómo cayeron las Torres Gemelas y esto desató la guerra contra el terrorismo. Y este discurso del elder Oaks es excelente, es recomendado 100%. Las Escrituras son ricas en referencias a la segunda venida, un acontecimiento que los justos esperan con ansias y al que temen o niegan los inicuos. Los fieles de todos los tiempos han meditado en la secuencia y el significado de los muchos acontecimientos profetizados que precederían y seguirían a ese momento sumamente importante de la historia. 4 asuntos son irrefutables para los santos de los últimos días. Primero, el Salvador regresará a la tierra con poder y gran gloria para reinar personalmente durante un milenio de rectitud y paz. Segundo, al momento de su venida habrá una destrucción de los inicuos y una resurrección de los justos. Tercero, nadie sabe el tiempo de su venida. Pero, cuarto, a los fieles se les enseña a estudiar las señales de la venida y estar preparados para ella. Aunque no podemos hacer nada para alterar la realidad de la segunda venida y no podemos saber el momento exacto en que ocurrirá, podemos acelerar nuestra propia preparación y tratar de influir en la preparación de quienes nos rodean. Vivimos en el tiempo profetizado cuando la paz será quitada de la tierra, cuando todas las cosas estarán en conmoción y desfallecerá el corazón de los hombres. Hay muchas causas temporales de conmoción, incluso las guerras y los desastres naturales, pero una causa aún más grande de conmoción actual es la espiritual. La maldad que solía estar restringida a un lugar y se cubría como un furúnculo, ahora se ha legalizado y se exhibe como un estandarte. Las raíces y los baluartes fundamentales de la civilización se cuestionan. Las naciones reniegan su herencia religiosa.
No causa sorpresa que muchos de nuestros jóvenes y adultos queden atrapados en la pornografía, en lo pagano de perforarse partes del cuerpo, en la búsqueda del placer, en la deshonestidad, en la inmodestia, en el lenguaje profano y en el degradante abuso del sexo. Por doquier nos rodean desafíos, pero con fe en Dios confiamos en las bendiciones que Él ha prometido a quienes guarden sus mandamientos. Tenemos fe en el futuro y nos estamos preparando para ese futuro. Usando una metáfora del mundo del deporte, no sabemos cuándo terminará este partido, ni sabemos cuál será el resultado final. Pero lo que sí sabemos es que cuando finalice el partido, nuestro equipo será el vencedor. ¿Qué aprendemos de todo esto? 1, que el odio no nace, se cultiva. 2, que la religión sin amor se convierte en dictadura. 3, que el mundo, desde el 11 de septiembre, ya no es el mismo. El Islam radical no solo busca dominar territorios, busca dominar corazones. En el próximo episodio hablaremos acerca de la guerra soviética en Afganistán, cómo Occidente sembró su propia pesadilla. Prepárate porque lo que viene es más impactante aún. El 11 de septiembre no fue un evento aislado, fue la erupción de una ideología que lleva siglos cocinándose. Y para entenderla tenemos que regresar al principio. En el siguiente capítulo hablaremos del nacimiento del Islam moderno, cómo Estados Unidos ayudó a formar a los talibanes y cómo se creó el monstruo que conocimos como Al-Qaeda. La historia no solo está escrita, está profetizada y frente a nuestros ojos.